¿Crees que la lealtad puede tener memoria y que el alma de un animal despreciado por el mundo puede ser la única en presentir el aroma de una cruel injusticia? Esta es la historia de un hombre bueno que desapareció ante los ojos de todos, devorado por una mentira contada dentro de su propia casa. Una historia de codicia y traición, oculta detrás de muros silenciosos, en un sótano oscuro donde la esperanza agonizaba. Pero no contaban con algo. No contaban con un guardián improbable. Un burro viejo y olvidado llamado Sombrío, que fue guiado por una deuda de gratitud y se negó a abandonar la puerta. Lo que sintió, lo que hizo, nadie podría haberlo imaginado. Lo que estás a punto de ver es un testimonio de que los lazos más puros no necesitan palabras para existir. Antes de sumergirnos en este viaje de coraje y redención, me encantaría sentir tu presencia aquí. Para mí, es una alegría inmensa saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La mayor recompensa de mi trabajo es ver cómo estos relatos tocan corazones en tantos lugares distintos. Así que, por favor, haz una pausa y deja un comentario aquí abajo, diciéndome desde qué ciudad o país nos miras. Saber que estamos conectados, juntos en esto, es lo que me inspira a continuar. En las tierras donde el sol agrieta el suelo y el silencio parece contarlo todo, caminaba Sombrío. No era un simple animal perdido. Era un alma vieja con la piel curtida por el abandono, un sobreviviente de la indiferencia humana. Los niños del pueblo le habían dado ese nombre, Sombrío, porque su figura siempre parecía arrastrar la melancolía del atardecer. Él, que ya no esperaba nada de nadie, que había aprendido a encontrar agua en los arroyos secos y consuelo en la soledad, llevaba sin embargo en su interior una memoria que el tiempo no había podido borrar. Era un pequeño tesoro, un recuerdo de bondad en un mundo que se había olvidado de los gestos pequeños, de esos que no hacen ruido, pero que salvan. Esa memoria tenía nombre y rostro: Don Mateo, el viejo artesano de aceite de oliva, cuyas manos olían a tierra y a trabajo honesto. Años atrás, cuando Sombrío era apenas un burrito curioso que se escapaba de un cercado vecino, fue Mateo quien lo recibió no con un palo, sino con una caricia y trozos de fruta dulce. No fueron muchas veces, apenas un puñado de encuentros, pero para un ser que solo había conocido la aspereza, esos instantes se grabaron en su alma. Era un pacto no dicho, una conexión silenciosa que lo llamaba de vuelta ahora, guiando sus pasos cansados hacia la finca de las olivas centenarias, sin saber que el destino lo estaba llamando a saldar una deuda de gratitud. Pero al llegar, el aire era diferente. El aroma a pan recién hecho y a madera que solía flotar desde la casa había sido reemplazado por un olor a encierro y a olvido. El portón, antes abierto, ahora estaba cerrado con una cadena nueva y fría. Sombrío sintió una opresión, una quietud que no era de paz, sino de ausencia forzada. Su instinto, mucho más sabio que la lógica de los hombres, le advirtió que detrás de esa fachada de abandono se escondía un dolor invisible. Nadie imaginaba que la lealtad nacida de una simple manzana sería la única llave capaz de abrir una puerta que la maldad había sellado con 7 candados, porque lo que estaba ocurriendo allí dentro era un secreto desgarrador. La verdad era una herida profunda y oculta. Don Mateo estaba vivo, pero prisionero en el sótano de su propia casa, víctima de la más cruel de las traiciones. Su sobrina neta, Lorena, una mujer con el corazón consumido por la ganancia, lo había encerrado para robarle el legado de su vida, el olival que había pertenecido a su familia por generaciones. Mientras ella falsificaba documentos y sonreía a los vecinos, el anciano se consumía en la oscuridad, creyendo que el mundo lo había olvidado por completo. No sabía que afuera, un viejo amigo de 4 patas, terco y fiel, se negaba a abandonar su puesto de guardia. A veces, el silencio de una persona es un grito que solo un alma pura puede oír. Si crees en estas conexiones que van más allá de las palabras, apoya nuestra comunidad y suscríbete,
para que más historias como esta no se pierdan en el olvido. El mundo de don Mateo se había encogido a 4 paredes frías que olían a tierra húmeda y a tiempo detenido. El sótano, que antes guardaba los tesoros de sus cosechas, las botellas de aceite dorado y las herramientas de una vida de trabajo, se había convertido en su celda. La única luz que recibía era la de una bombilla desnuda que parpadeaba con la misma fragilidad de su pulso. Durante el día, oía los sonidos de la vida que seguían sin él arriba, el canto de los pájaros, el motor de un coche lejano, ruidos que le recordaban un mundo al que ya no pertenecía. Su cuerpo, debilitado por la mala alimentación y el frío constante, se resentía, pero lo que más le dolía era el peso del silencio y la certeza de haber sido borrado en vida. Mientras él se hundía en la oscuridad, en la superficie, Lorena tejía su mentira con una maestría escalofriante. A los vecinos curiosos y a los viejos amigos que preguntaban, les contaba la misma historia, con lágrimas fingidas en los ojos. Mi tío abuelo necesitaba cuidados especiales. Está en una clínica maravillosa en la capital, en paz. Su actuación era impecable. Mostraba una preocupación tan convincente que despertaba lástima y admiración. Nadie sospechaba del monstruo que se escondía detrás de esa fachada de sobrina devota. Ella había creado una cárcel sin barrotes, una prisión de la que nadie lo rescataría porque, para el mundo, don Mateo ya no estaba allí. Era un fantasma en su propia casa. La crueldad de Lorena no se limitaba al encierro. Cada pocos días bajaba al sótano, no con comida, sino con una pila de documentos y una pluma. Su voz, antes dulce, se volvía un susurro helado, lleno de amenazas veladas y coacción psicológica. «Firma, tío, es por tu bien, para proteger el patrimonio», le decía, aprovechándose de su confusión y de su miedo a represalias peores, y don Mateo, con la mente nublada y el espíritu quebrado, firmaba. Sentía el peso de la traición en cada trazo de tinta, viendo cómo el legado de sus abuelos, la tierra que amaba más que a su vida, se escurría entre sus dedos temblorosos, pasando a manos de aquella que le había robado la luz del sol. Pero incluso en la más profunda de las desesperanzas, a veces un sonido puede convertirse en un ancla. En las noches más silenciosas, cuando el peso del abandono era casi insoportable, don Mateo comenzó a oírlo. Era un zurrido lejano, un lamento terco y familiar que rompía la monotonía de su encierro. Al principio, creyó que era un eco de su memoria, un fantasma de los tiempos felices, pero el sonido persistía. Noche tras noche, siempre el mismo. Era sombrío. Y ese llamado que venía del mundo exterior se convirtió en una fina hebra de esperanza, la prueba de que alguien o algo allá afuera no lo había olvidado del todo. Afuera, bajo el sol implacable y el sereno de la noche, Sombrío se había convertido en un centinela. Ya no vagaba por los senderos, había encontrado su propósito en aquel portón cerrado. Se mantenía inmóvil durante horas, una estatua de pelaje gris y paciencia infinita, con la mirada fija en la casa que guardaba a su amigo. Su presencia, al principio ignorada, comenzó a tejerse en el paisaje cotidiano del pueblo. Los pocos que pasaban por allí notaban su extraña vigilia. No era el comportamiento de un animal buscando comida, era la obstinación de un guardián, un acto de coraje silencioso que nadie todavía lograba comprender. Era la lealtad en su forma más pura y primitiva, una promesa sin palabras. Sus zurridos ya no eran esporádicos. Se habían transformado en un ritual, un lamento profundo que rasgaba el silencio del campo al amanecer y al atardecer. No era un simple llamado animal, era el lenguaje de su impotencia, un grito ahogado dirigido a las ventanas cerradas de la casa. Cada nota era una pregunta, una acusación, un intento desesperado por romper el hechizo de olvido que Lorena había lanzado sobre la propiedad. Era el único sonido que se atrevía a desafiar la quietud impuesta, una melodía triste
que hablaba de una injusticia que solo su alma animal parecía sentir con tanta claridad. Quienes lo oían a lo lejos sentían una extraña melancolía, sin saber que era el eco de un hombre prisionero. Para don Mateo, atrapado en la penumbra del sótano, ese sonido era todo. Se convirtió en su calendario, en su reloj, en la prueba irrefutable de que no estaba solo en el universo. Cada vez que oía el llamado de Sombrío, una pequeña llama de resistencia se encendía en su pecho. Se aferraba a ese sonido como un náufrago a un trozo de madera. Era su puente con el mundo que le habían robado, un hilo invisible que lo conectaba con la vida, con la lealtad y con la memoria. Lorena podía controlar las paredes, la comida y la luz, pero no podía silenciar el vínculo que unía a un anciano agradecido con un animal que nunca olvidó un simple gesto de bondad. Y así la obstinada presencia de Sombrío comenzó a sembrar una semilla de duda en la comunidad. Su lealtad, tan visible y tan extraña, se convirtió en una pregunta silenciosa en la mente de algunos vecinos. Lo que al principio era visto como la simpleza de un animal, ahora parecía un acto con un significado oculto, un misterio que se desarrollaba a plena luz del día. Sin saberlo, Sombrío estaba debilitando los cimientos de la mentira de Lorena. Su acto de amor se estaba transformando en la primera grieta en el muro de silencio, una grieta por la que, muy pronto, alguien más curioso se atrevería a mirar. El llamado de Sombrío, aunque no entendido por muchos, finalmente encontró el oído correcto. Pertenecía a Clara, una joven bióloga que había llegado a la región para estudiar la resistencia de la flora local a la sequía. Su trabajo le había enseñado a leer el lenguaje silencioso de la naturaleza, a ver patrones donde otros solo veían caos. Durante semanas, en sus recorridos por el campo, había observado al burro. Su inmovilidad, su lamento constante, su delgadez, no era el comportamiento de un animal libre. Mientras otros lo ignoraban, Clara tomaba notas, dibujaba su postura en su cuaderno y sentía que aquel animal era una anomalía, una pieza que no encajaba en el puzzle tranquilo del paisaje. Su curiosidad científica pronto se transformó en una profunda inquietud. La biología le había enseñado que todo en la naturaleza tiene un propósito, y la conducta de Sombrío no era una excepción. No era terquedad, era un mensaje. Un día se sentó a una distancia prudente, simplemente a observar. Vio cómo el animal ignoraba la hierba fresca que ella le ofrecía, manteniendo su vista fija en la casa, y cómo sus zurridos coincidían con la aparición de la sombra de Lorena en una de las ventanas superiores. Fue entonces cuando lo comprendió. El animal no estaba enfermo, estaba denunciando algo. Su instinto le gritaba que la clave de todo no estaba en el burro, sino en lo que el burro vigilaba. Movida por una intuición que era tan fuerte como cualquiera de sus certezas científicas, Clara decidió acercarse. Con la excusa de recolectar muestras cerca de la propiedad, rodeó la casa. Todo parecía normal, hasta que encontró, cerca de una reja de ventilación del sótano, un pequeño plato con restos de comida miserable, casi oculta entre la maleza. Al agacharse, un vaho de humedad y tristeza le llegó desde la oscuridad. No vio a nadie, pero lo sintió. Sintió la presencia de una vida cautiva. En ese instante, la lealtad del burro, el silencio de la casa y la mentira de Lorena encajaron. La terrible verdad se le reveló no a través de los ojos, sino del alma. Sabiendo que era una extraña y que nadie creería una acusación tan grave basada en la conducta de un animal, Clara buscó ayuda. Recordó las historias que había oído en el pueblo sobre la devoción que doña Inés, la antigua cocinera, sentía por don Mateo. La encontró en el mercado, una mujer de manos fuertes y mirada triste que había sido despedida por Lorena. Con cautela, Clara le contó lo que había visto y lo que su intuición le decía. Los ojos de doña Inés se llenaron de lágrimas, no de sorpresa, sino de confirmación. Ella también sentía que algo andaba mal, y en esa tarde
la ciencia de una y la lealtad de la otra se unieron, forjando una alianza para trazar un plan y devolverle la libertad a don Mateo. El plan nació en la cocina humilde de doña Inés, entre el aroma del café y el miedo compartido. Era un plan audaz, tejido con la astucia de Clara y el coraje de Inés. Sabían que no podían confiar en las autoridades locales. Lorena era sobrina de una figura influyente en el municipio, y su palabra, respaldada por su aparente devoción, valía más que la de ellas. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que rompiera la fachada de Lorena de un solo golpe. El objetivo era claro: documentar el abuso sin ser descubiertas. Una misión peligrosa donde el más mínimo error podría poner en peligro no solo el rescate de don Mateo, sino también sus propias vidas. La ciencia y la lealtad se convirtieron en las armas de una guerra silenciosa contra la tiranía. Clara asumió el papel de vigilante. Su trabajo de campo le proporcionó la coartada perfecta. Desde las colinas que rodeaban la finca, pasaba horas fingiendo estudiar plantas y tomar muestras, cuando en realidad sus binoculares estaban fijos en la casa. Anotaba cada movimiento, la hora en que Lorena salía, el tiempo que tardaba, las visitas que recibía. Se convirtió en la sombra de Lorena, aprendiendo sus rutinas hasta conocerlas mejor que ella misma. Usaba mensajes de texto con códigos simples para informar a doña Inés de las ventanas de oportunidad. Las flores del olivo están abiertas, escribía, una señal poética para indicar que la casa estaba vacía y el camino despejado para actuar. La parte más arriesgada recayó sobre los hombros de doña Inés. Con el corazón en la garganta y una vieja llave que nunca había devuelto, esperó la señal de Clara. Entrar de nuevo en la casa donde había trabajado durante 30 años fue como profanar un templo. Cada crujido del suelo de madera era un grito que amenazaba con delatarla. Se movió con la agilidad que solo la memoria puede dar, evitando los lugares que sabía que hacían ruido, hasta llegar a la puerta del sótano. El miedo la paralizó por un segundo, pero la imagen del rostro bondadoso de don Mateo la impulsó. Abrió la puerta y descendió a la oscuridad, llevando consigo una pequeña linterna y la esperanza de todo un plan. Allí abajo, el aire era pesado y frío. Encontró a don Mateo más débil que nunca, pero en sus ojos había un destello de reconocimiento. Con un esfuerzo sobrehumano, él levantó un dedo tembloroso y señaló hacia una pared oculta tras unas viejas barricas. «Escribí con carbón», susurró. Inés movió las barricas y la luz de su linterna reveló el mensaje desesperado. «Lorena me tiene cautivo. Ayuda». Con las manos temblando, doña Inés sacó su viejo teléfono móvil y fotografió aquellas palabras. Esa imagen, borrosa y tomada en la penumbra, era la prueba que necesitaban. Era la voz de don Mateo hecha visible, el primer ladrillo que derribaría el muro de mentiras de Lorena. Con la fotografía en su poder, Clara y doña Inés sentían que tenían un arma, pero sabían que no era suficiente. En una de sus reuniones secretas, mientras analizaban los siguientes pasos, doña Inés se quedó pensativa. Recordó las palabras que don Mateo repetía siempre como un mantra. «El valor de esta tierra no está en la cosecha, Inés, sino en su memoria». De repente, un recuerdo vago pero insistente vino a su mente. Don Mateo, años atrás, guardando un pesado libro de cuero en un compartimento secreto detrás de la chimenea. «Aquí duerme el alma de nuestra familia», le había dicho él con solemnidad. Comprendieron entonces que el verdadero tesoro, la clave para salvarlo todo, no estaba en el sótano, sino escondido en el corazón de la casa. Aquel no era un libro cualquiera. Era el libro de la familia, un tomo con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas que olían a aceite de oliva y a tiempo. En él, generaciones de la familia habían anotado los nacimientos, las bodas y las muertes, dejando la huella de su paso por el mundo. Era un legado de tinta y papel, un testigo silencioso de la historia del olivar.
Doña Inés sabía que Lorena, en su ceguera por el dinero, jamás le daría importancia a un objeto así, considerándolo una simple reliquia sin valor. Pero en esas páginas se encontraba la verdadera fuerza de don Mateo, un poder que podía desmantelar cada una de las mentiras de su sobrina nieta y proteger la tierra para siempre. Infiltrarse de nuevo en la casa era un riesgo inmenso, pero encontrar ese libro se había convertido en la prioridad. Según recordaba doña Inés, sus páginas contenían no solo los títulos de propiedad originales, que podrían invalidar cualquier documento fraudulento, sino también el testamento manuscrito de don Mateo. Y en ese testamento, él había incluido una cláusula especial, una especie de candado moral. Las tierras del olivar jamás podrían ser vendidas a corporaciones o consorcios hoteleros. Debían permanecer siempre en la familia, o en su defecto, ser cedidas a artesanos locales. Era un acto de justicia poética, una forma de proteger el alma de la tierra de la codicia del mundo moderno. Pero el secreto más devastador del libro se encontraba en sus últimas páginas. Allí, don Mateo había llevado una especie de diario personal durante los últimos años. Con su letra elegante pero cada vez más temblorosa, había documentado la manipulación de Lorena. Anotaba sus palabras sutilmente venenosas, sus intentos por aislarlo de sus amigos, el dolor invisible que le causaba su frialdad. Página tras página, se leía la crónica de un abuso psicológico, la prueba irrefutable de que el plan de Lorena no fue un impulso, sino un proyecto de maldad largamente cultivado. Ese diario era la voz de don Mateo, un testimonio desde el silencio que podría, finalmente, hacerle justicia. Mientras la búsqueda del libro se convertía en el objetivo final, doña Inés sabía que había un paso previo que podía cambiar el rumbo de todo: reconectar a don Mateo con su nieta Isabel. Durante años, Lorena había envenenado esa relación, diciendo a Isabel que su abuelo ya no quería saber de ella, que su mente se perdía en un laberinto de rencor y senilidad. El plan era arriesgadísimo. Inés debía conseguir un teléfono móvil viejo y en una de sus breves y peligrosas incursiones para llevarle comida a don Mateo, pasárselo y darle el tiempo justo para hacer una única llamada a Argentina. Era una carrera contra el reloj, una apuesta desesperada para que una voz cruzara el continente y derribara un muro de mentiras. Isabel vivía en Buenos Aires con el corazón roto. Amaba a su abuelo, pero las historias de Lorena la habían convencido de que él la rechazaba. Cada intento de llamada era interceptado, cada carta era devuelta. Lorena, con una crueldad calculada, le había hecho creer que don Mateo la culpaba por haberse ido lejos. Así, Isabel se había resignado a un exilio emocional, llorando en silencio la pérdida de un abuelo que, según le habían dicho, ya no era el hombre que ella recordaba. No sabía que al otro lado del continente, su abuelo también sufría, creyendo que su nieta lo había abandonado en su vejez, tal como Lorena le repetía cada día para quebrar su espíritu. El momento llegó en una tarde tormentosa, cuando los truenos disimulaban los ruidos. Doña Inés logró pasarle el teléfono a don Mateo. Con los dedos torpes por el frío y la debilidad, él marcó el número que su corazón nunca olvidó. Al otro lado de la línea, la voz de Isabel sonó confundida, distante. ¿Hola? Y entonces la voz de don Mateo, un susurro que era casi un eco del pasado, respondió: Isabel, hija, soy yo, tu abuelo. Hubo un silencio cargado de incredulidad y luego un sollozo. Abuelo, ¿eres tú? Con la poca fuerza que le quedaba, él lo dijo todo. Es una trampa. Lorena me tiene prisionero. Necesito tu ayuda. La llamada no duró más de un minuto. La batería del viejo teléfono murió, cortando la conexión de golpe. Pero fue suficiente. Para don Mateo, escuchar la voz de su nieta fue como volver a nacer. La esperanza, que era una brasa débil, se convirtió en un fuego ardiente. Para Isabel, el shock inicial dio paso a una furia y una claridad implacables. A miles de kilómetros de distancia, la verdad había viajado a través de un simple cable. Años de engaños,
se habían derrumbado en 60 segundos. La niña que había sido engañada ya no existía. En su lugar, había una mujer dispuesta a cruzar el mundo para salvar a su abuelo y reclamar la justicia que les habían robado. La llamada a Isabel fue un triunfo, pero también una sentencia. Algo en el comportamiento de don Mateo en los días siguientes, una nueva luz en sus ojos, alertó a Lorena. Su crueldad se agudizó, volviéndose más vigilante, más paranoica. Clara, desde su puesto de observación, notó el cambio. Lorena ya no se ausentaba por largos periodos y rondaba la puerta del sótano con una frecuencia alarmante. El tiempo se había agotado. Esperar a que Isabel llegara de Argentina o arriesgarse a buscar el libro era demasiado peligroso. La decisión fue tomada en un susurro desesperado entre Clara e Inés. La fuga debía ser esa misma noche, o quizás nunca. La libertad de don Mateo pendía de un hilo. El plan de escape fue tan humilde como valiente. Doña Inés recurrió a un viejo amigo, un agricultor de un pueblo vecino que cada madrugada conducía su destartalada camioneta de frutas hacia el mercado de la ciudad. Era un hombre de pocas palabras y un gran corazón, que no hizo preguntas cuando Inés le pidió el favor más grande de su vida. El vehículo, con su traqueteo constante y su olor a naranjas y a tierra, era la coartada perfecta. Nadie sospecharía de un viejo camión de reparto abriéndose paso en la oscuridad. El plan era simple, rústico, y dependía enteramente de la confianza y el coraje de gente común, convertida en héroes por necesidad. Bajo el amparo de una noche sin luna, la operación se puso en marcha. Mientras Clara vigilaba la carretera, doña Inés sacó a don Mateo del sótano. El anciano, aunque frágil, caminaba con una determinación que no había tenido en años, impulsado por la adrenalina y la promesa de volver a ver el cielo. Lo acomodaron en la parte trasera de la camioneta, un nido improvisado entre mantas viejas y cajones de naranjas. Cada segundo era una eternidad. El sonido del motor al arrancar pareció un estruendo capaz de despertar al mundo entero. Con el corazón en un puño, el viejo camión se puso en marcha, alejándose lentamente de la casa que había sido a la vez un hogar y una prisión. Y entonces, una figura emergió de la oscuridad del camino. No hizo ruido, simplemente apareció a un lado de la camioneta. Era sombrío, no intentó seguirlos ni detenerlos. Simplemente trotó a su lado durante un largo trecho, con su paso lento y digno, como un escolta silencioso. Su mirada parecía decir que lo entendía todo. Era su despedida, el último acto de un guardián que se aseguraba de que su protegido iba en camino hacia la libertad. Cuando la camioneta tomó el camino principal y aceleró, el burro se detuvo. Se quedó allí, una silueta quieta en la oscuridad, viendo cómo las luces del camión se perdían en el horizonte. Su misión finalmente estaba cumplida. La camioneta de frutas los dejó al pie de unas colinas escarpadas, justo cuando el primer indicio del alba teñía el cielo de un gris pálido. El resto del camino lo hicieron a pie, subiendo por un sendero apenas visible que serpenteaba entre rocas y arbustos. Su destino era un lugar que solo doña Inés conocía, un secreto guardado por su abuela, un pequeño monasterio abandonado hacía casi un siglo. Al llegar se encontraron con un edificio de piedra robusta, cubierto de hiedra pero intacto, como si el tiempo se hubiera olvidado de él. El aire allí era puro y el silencio, profundo. No era un silencio de encierro, sino de paz. Habían encontrado su santuario. Para don Mateo, poner un pie en el patio del monasterio fue como salir a la superficie después de haber estado ahogándose durante una eternidad. Llenó sus pulmones con el aire fresco de la montaña, un aire que olía a pino y a tierra mojada, y por primera vez en meses sintió que no tenía que temer. Se apoyó contra un muro de piedra, sintiendo su solidez, su textura rugosa, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la simple y abrumadora emoción de estar vivo y libre bajo un cielo abierto. En ese refugio de piedra y silencio, su alma, maltratada y herida,
comenzaba por fin a sanar. Dentro de las austeras paredes del monasterio, formaron un hogar improvisado. El agricultor se despidió con un abrazo silencioso, prometiendo no decir una palabra, un héroe anónimo que volvía a su vida. Quedaron los tres: don Mateo, el patriarca rescatado; doña Inés, la lealtad hecha mujer; y Clara, la mente brillante que había unido todas las piezas. Compartieron pan, queso y agua, una comida que supo a banquete, y por primera vez don Mateo sonrió, una sonrisa débil pero genuina. Protegidos del mundo en aquel refugio olvidado, eran una extraña familia unida no por la sangre, sino por el coraje y la decencia. Con la seguridad temporal garantizada, llegó el momento de planificar el golpe final. La fotografía del mensaje en la pared era una prueba, pero sabían que Lorena intentaría desacreditarla. Clara, con su mente estratégica, expuso la situación con claridad. No podían arriesgarse a acudir a las autoridades del pueblo. La influencia de la familia de Lorena podría corromper la justicia local. La única opción era ir más arriba, directamente a la Fiscalía Estatal, en la capital de la provincia. Su próximo y último viaje sería para presentar las pruebas y la declaración de don Mateo ante una autoridad que el poder de Lorena no pudiera tocar. La lucha por el olivar estaba a punto de entrar en su batalla final. El cuerpo de don Mateo aún guardaba las cicatrices de su cautiverio. Sus manos temblaban y sus pasos eran lentos, pero su espíritu era el de un roble que ha sobrevivido a la más fiera de las tormentas. Desde la altura del monasterio, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a despuntar, sentía como una fuerza nueva le recorría las venas. Ya no era el hombre quebrado del sótano. La experiencia, en lugar de destruirlo, lo había despojado de todo salvo lo esencial, su dignidad y su amor por la tierra. Se preparaba para la batalla final no con odio hacia Lorena, sino con una serena y poderosa determinación de reclamar lo que era suyo, de honrar la memoria de sus ancestros y de asegurar que la justicia, al final, prevaleciera. La promesa de un nuevo amanecer se tejía con hilos de todas partes. Mientras don Mateo, con la ayuda de Clara, ensayaba su testimonio para que su voz no flaqueara, en Argentina, Isabel subía a un avión, cruzando un continente, para abrazar al abuelo que creía perdido. La familia, rota por el engaño, comenzaba a reunirse. Clara organizaba las pruebas con la meticulosidad de una científica. La foto, el testimonio, la investigación sobre las finanzas de Lorena. Y doña Inés, con su presencia cálida y su comida reconfortante, mantenía unido el corazón de aquel pequeño ejército. La justicia ya no era una esperanza lejana, era un plan en marcha, una fuerza colectiva imparable, y en el centro de todo, como un eco silencioso, estaba la figura de Sombrío. La historia, que había comenzado con el lamento de un burro abandonado, se había transformado en una fábula moderna sobre el valor de lo que no tiene precio. Fue la lealtad del ser más humilde, del animal que todos ignoraban, la que puso en marcha la maquinaria de la redención. Su terquedad fue la primera piedra arrojada contra el imperio de la mentira. Lo que hizo Sombrío demostró una verdad eterna, que en el mundo no hay criaturas pequeñas, solo hay actos de amor y coraje, y a veces los más grandes provienen de los corazones más inesperados y silenciosos. Así, la lucha de don Mateo se convirtió en algo más grande que la disputa por un olivar. Se transformó en el símbolo de la batalla de la dignidad contra la codicia, de la memoria contra el olvido. Su historia y la de su fiel amigo Sombrío es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de lealtad puede encender la luz de un nuevo amanecer, devolviendo la esperanza y la justicia al alma. ¿Cuántas veces la verdadera fuerza se esconde en lo que el mundo ignora? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela, para que la voz de los justos y la lealtad de los fieles nunca se apaguen. Y no olvides decirme desde qué país y a qué hora nos acompañas.
Es un honor compartir este momento contigo. Mis amigos, hemos llegado al final de este relato. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje hasta el último segundo. Su presencia y su energía son lo que le da vida a estas historias. Que el coraje de don Mateo y la lealtad inquebrantable del pequeño sombrío abriguen sus corazones y nos recuerden que los verdaderos héroes, muchas veces, no llevan capa. Un abrazo fuerte y hasta el próximo video.